Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo, Asal Suba y sus declaraciones sorprendentes sobre Erkan Merik. ¿Qué pasó entre ellos y por qué sus palabras han causado tanto impacto? La actriz turca Asal Suba, reconocida por su talento y belleza, ha dado de qué hablar en los últimos días tras una entrevista en la que mencionó directamente a su expareja y colega, Erkan Merik. Durante la charla, Asal fue muy clara al expresar, Erkan Merik beni tanımam, es decir, Erkan Merik nunca me conoció realmente. Una frase corta, pero cargada de emociones y de una verdad que ha dejado al público con miles de preguntas. El comentario de Asal no pasó desapercibido en la prensa. Los fanáticos rápidamente comenzaron a especular sobre lo que realmente ocurrió durante su relación. Algunos aseguran que detrás de esas palabras hay un mensaje de decepción y un sentimiento de haber sido ignorada en lo más profundo de su ser. Asal, con su tono calmado pero firme, explicó que en una relación lo más importante es el entendimiento mutuo, y dejó claro que, a su parecer, eso nunca existió con Erkan. Lo más sorprendente fue la reacción de Erkan Merik, quien al ser consultado por la prensa respondió con una sonrisa nerviosa, no quiero entrar en detalles, pero cada persona vive una relación de manera distinta. Sin embargo, el actor no negó ni desmintió las palabras de Asal, lo que encendió aún más la curiosidad de los seguidores. La gente en redes sociales empezó a comentar, si no la conoció, ¿qué fue lo que compartieron realmente? Asal merece a alguien que la valore de verdad y esto demuestra que incluso las parejas famosas tienen problemas reales. Asal, visiblemente emocionada en la entrevista, agregó, las mujeres siempre necesitamos sentirnos escuchadas, comprendidas y valoradas. Cuando eso no existe, la relación pierde sentido. Sus palabras llegaron directo al corazón de muchas mujeres que se identificaron con ella. En programas de televisión se discutió intensamente este tema y varias presentadoras señalaron que lo que Asal dijo representa la voz de muchas que han pasado por lo mismo. Mientras tanto, Erkan Merik fue captado por los paparazzi saliendo de un restaurante en Estambul, donde un periodista le preguntó, ¿es cierto que nunca entendió a Asal? A lo que él respondió rápidamente, cada persona interpreta el amor de manera diferente. Lo que para uno es suficiente, para otro puede no serlo. Estas declaraciones, aunque diplomáticas, no convencieron al público, que notó un tono evasivo en sus respuestas. En las redes sociales, miles de mujeres comenzaron a compartir frases de apoyo hacia Asal. Una de las más repetidas fue, mereces a alguien que realmente te conozca, no solo que esté a tu lado. Este respaldo masivo muestra cómo las palabras de la actriz se convirtieron en un símbolo de sinceridad y valentía. Asal no dudó en agradecer a sus fans, siento el cariño de ustedes en cada mensaje. Gracias por estar conmigo en todo momento. Con el paso de los días, el tema no ha dejado de estar en tendencia. Numerosos programas de espectáculos, tanto en Turquía como en otros países donde Asal Suba y Erkan Merik tienen seguidores, han dedicado largos segmentos a analizar la situación. Algunos expertos en relaciones señalaron que lo dicho por Asal refleja una realidad muy común, muchas veces creemos conocer a nuestra pareja. Pero la falta de comunicación y empatía termina creando un muro invisible que separa a las personas. En medio de este revuelo, varios colegas del medio artístico han mostrado su apoyo a Asal. Una actriz cercana a ella comentó en una entrevista radial, Asal siempre fue una persona auténtica, sensible y transparente. Si dijo esas palabras es porque las sintió de verdad y no por simple polémica. Estas declaraciones reforzaron la idea de que la actriz no busca protagonismo barato, sino expresar lo que vivió. Por otro lado, algunos fanáticos de Erkan Merik defendieron al actor en redes sociales. Según ellos, lo que Asal expresó fue su percepción personal, pero eso no significa que Erkan no la haya valorado en su momento. No podemos juzgar una relación solo por una frase, escribió un usuario en Twitter. Sin embargo, la mayoría de los comentarios parecían inclinarse hacia el lado de Asal, quizás porque sus palabras tocaron fibras sensibles en una audiencia mayormente femenina. Los medios también recordaron que la relación entre Asal y Erkan había sido muy mediática desde el inicio. Ambos se conocieron en un set de grabación y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más comentadas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable, lo que alimentó las expectativas de los fans.
Sin embargo, la ruptura dejó un sabor amargo, y ahora, con estas declaraciones, la historia vuelve a salir a la luz con más fuerza que nunca. Además, el análisis psicológico de las palabras de Azal fue tema de debate en algunos programas. Una psicóloga invitada a un popular talk show explicó, cuando una persona dice que nunca fue realmente conocida por su pareja, lo que está manifestando es una profunda sensación de soledad. Estar acompañado físicamente no significa sentirse comprendido emocionalmente. Sus palabras generaron reflexiones y dieron un giro más serio al asunto, mostrando que detrás de un simple titular hay experiencias de vida que afectan a miles de personas. Azal, por su parte, no se ha mostrado arrepentida de lo que dijo. Al contrario, en una reciente publicación en Instagram, compartió una foto sonriente con la frase, "La verdad siempre libera". Esta publicación superó rápidamente los 300.000 me gusta y miles de comentarios de apoyo. Su actitud firme y segura de sí misma está siendo vista como un ejemplo de empoderamiento femenino, algo que muchos celebran en la industria del entretenimiento. Mientras tanto, Erkan Meric ha optado por mantener un perfil bajo. Aunque sus apariciones públicas son seguidas por los paparazzi, evita responder directamente a las preguntas más incómodas. Algunos periodistas aseguran que su silencio prolongado podría afectar su imagen, ya que muchos interpretan que no enfrentar el tema es una forma de aceptar lo que dijo Azal. Otros opinan que su discreción es una estrategia para no agrandar la polémica. Lo cierto es que esta controversia ha abierto una conversación más amplia sobre las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Es posible mantener la autenticidad en medio de la fama? ¿Las exigencias del medio hacen que las parejas se desconecten más rápido? Estas preguntas están siendo debatidas en foros, programas y redes sociales, demostrando que la historia de Azal y Erkan va más allá de un simple romance. Incluso algunos fans comenzaron a hacer compilaciones en YouTube de momentos de la pareja durante grabaciones y entrevistas pasadas, tratando de buscar señales que confirmaran la falta de entendimiento de la que habló Azal. Estos videos se volvieron virales y generaron aún más discusiones. Algunos espectadores aseguraban ver en el lenguaje corporal de Erkan cierta distancia, mientras que otros afirmaban que se trataba simplemente de interpretaciones subjetivas. Finalmente, lo que queda claro es que Azal Suba, con una sola frase, logró poner sobre la mesa un tema que atraviesa fronteras y culturas, la necesidad de ser realmente comprendidos en una relación. Su valentía al expresarlo públicamente no solo impactó a su expareja y a sus fans, sino que se convirtió en una chispa que encendió un debate mundial sobre el amor, la comunicación y el respeto en la pareja. Hoy, mientras el público espera nuevas declaraciones, lo que se sabe es que Azal continúa enfocada en sus proyectos profesionales. Se rumorea que está evaluando propuestas para protagonizar una nueva serie, y sus seguidores no pueden esperar para verla nuevamente en la pantalla. Por ahora, sus palabras siguen resonando, y quizás por mucho tiempo, como un recordatorio de que la fama no impide que las emociones y las decepciones sean tan reales como las de cualquier persona común. Queridas seguidoras, como ven, este tema ha sacudido el mundo del espectáculo y ha generado un debate intenso sobre el verdadero significado del amor y la comprensión en una relación. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Azal hizo bien en decir esto públicamente? ¿O piensan que era mejor guardar silencio? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, porque aquí siempre tendrán las noticias más impactantes del mundo de las celebridades.